Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En Roma, la Iglesia Católica tiene no solamente la sede de la Iglesia religión, sino también la sede de la Iglesia como un poder temporal, es decir, el Vaticano. Es un Estado independiente, soberano, menos de 1 kilómetro cuadrado, menos de 1000 habitantes, pero con una influencia extraordinaria en todo el mundo. Pero su misión religiosa también es ser de la Iglesia Católica, y donde ocurra cualquier cosa, guerras, conflictos, catástrofes, la voz del Papa siempre está presente. Precisamente ayer miércoles, durante la audiencia fundamental del Santo Padre, el Papa León XIV expresó apoyo a todas las víctimas del terremoto de Colombia, que ha dejado al menos 2 centenares de muertos mientras continúan las labores de rescate en ese territorio de Colombia, después de lo que fue tan terrible el duple terremoto de Caracas en Venezuela, y particularmente la situación que se ha presentado con la protección civil. Ahora es una exigencia a nivel regional y nacional, pero también a nivel internacional. Por eso la Oficina de Naciones Unidas en caso de asistencia humanitaria y la Organización Internacional de Protección Civil llaman a los estados y a los países a prepararse ante situaciones que puedan presentarse, sobre todo con 2 terremotos tan seguidos en América Latina, y que pueden presentarse también en cualquier parte del mundo con la ayuda internacional, como ha sucedido con Colombia. El Papa León XIV manifestó el miércoles su solidaridad con Colombia tras el terremoto que sacudió el lunes a varias ciudades de la región cafetera y del Pacífico. Las autoridades han reportado al menos 2 centenares de muertos, mientras los socorristas trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto, que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados. En Pereira y Cali, las ciudades más afectadas, manzanas enteras quedaron reducidas a escombros y las familias duermen en los parques por el temor a las réplicas. El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el viernes, declaró el estado de emergencia en el país y ha visitado las ciudades más afectadas, prometiendo ayuda para los damnificados. En estos terremotos hay el doble efecto. Primero, el geográfico, en la tierra, el movimiento de las capas tectónicas, pero también el espiritual y el cultural, el social. Es importante esa ayuda internacional, y afortunadamente bien, tanto las Naciones Unidas como los organismos internacionales, y en nuestro caso los organismos comunitarios como es Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones y otras estructuras, han sido presentes, han estado presentes en la ayuda a los colombianos en esta hora difícil. Y por supuesto el Papa, además de la oración, como hizo con Venezuela, también enviarán ayuda material a los damnificados. Y en cuanto a Estados Unidos, estamos viendo que está presionando sobre todo a Israel para que a principios de septiembre en Roma, y ahora anunciaron una nueva ronda de conversaciones se dé entre Israel y el Líbano. Israel es fundamental en toda la paz en el Medio Oriente, y además del conflicto con Irán, que Estados Unidos lo tiene directamente en un conflicto bélico, el Líbano como colateral, allí está un centro fundamental para los iraníes, que es el Hezbollah, y la guerra continúa. Sin embargo, anunció un funcionario del Departamento de Estado que es posible las conversaciones, y precisamente en Roma se van a dar, dentro del diálogo, la negociación y la posibilidad de un acuerdo que firmen tanto los Estados Unidos como el Líbano, como Israel, y fundamentalmente en el caso de Irán igualmente. Estados Unidos auspiciará a principios de septiembre en Roma una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, anunció el martes un funcionario del Departamento de Estado. Washington, aliado de Israel, funge como mediador en este diálogo que busca reducir las tensiones en la zona. El movimiento islamista libanés Hezbollah arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio en marzo, al lanzar cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una invasión terrestre en el sur que, según Líbano, causaron más de 4.300 muertos. Israel y Líbano, técnicamente todavía en estado de guerra, firmaron a finales de junio un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en zonas piloto evacuadas por Israel, que sigue ocupando parte del sur del país, supeditado al desarme de Hezbollah.
El movimiento islamista ha rechazado en varias ocasiones este acuerdo y se niega a deponer las armas. Pese al alto el fuego vigente desde junio, Israel sigue llevando a cabo ataques en Líbano. El martes un doble bombardeo dejó un muerto y dañó una ambulancia, informaron los medios estatales libaneses y el Ministerio de Salud, que condenó el continuo ataque contra los socorristas. Un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato señaló a la AFP que durante la última ronda de conversaciones en Roma, las discusiones se habían visto retrasadas debido a ataques israelíes, pero que el Grupo de Coordinación Militar para Líbano había podido proporcionar rápidamente información precisa a ambas partes, lo que facilitó la comunicación. Además señaló que las delegaciones militares finalizaron los parámetros operativos, los mapas comunes y una hoja de ruta destinada a abrir futuras zonas piloto. Sin embargo, una fuente de la presidencia libanesa había asegurado a la AFP que Israel se había negado a identificar nuevas zonas en el sur del Líbano para la retirada de su ejército, antes de la verificación del control efectivo por parte del ejército libanés de los dos primeros sectores. El Medio Oriente no solamente hoy, sino siempre ha sido motivo de conflictos, de confrontaciones y de guerras. Ya lo decía Tucídides, precisamente en la guerra del Peloponeso, la confrontación permanente entre Atenas y Esparta y la guerra inevitable, inclusive que los que han visto la Odisea se darán cuenta de los conflictos y guerras, sobre todo después de la destrucción de Troya. Y naturalmente el Medio Oriente necesita paz y seguridad. Y en Brújula Internacional tratamos de tocar estos temas cada día. Por eso hoy en nuestro editorial un recorrido por las noticias más importantes y una reflexión y después las entrevistas de siempre. Los principales temas internacionales de hoy incluyen la emergencia en Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7.4, igualmente la escalada de tensiones y recientes ataques contra drones en el corazón petroquímico de Rusia por parte de Ucrania y la tensa tregua en las negociaciones y rutas marítimas entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz sigue siendo el tema más importante para Estados Unidos y fundamentalmente para Irán. Ahora Irán y en la parte árabe Omán, árabe sunita, Irán es chiita, ya están muy cerca de alcanzar un acuerdo para la gestión del tráfico en el estrecho de Hormuz. Esta custodia compartida significa por el momento un retorno a la normalidad en la vía marítima, ya que Irán continúa acumulando exigencias a Washington ante el fracaso del memorándum de entendimiento en el que se pretendía resolver hace unas semanas los principales problemas de la guerra. Irán confirmó que se ha limitado geográficamente el nuevo corredor marítimo que deja en evidencia la expulsión silenciosa de los Estados Unidos, pero efectiva, en el estrecho de Omán y la reivindicación de soberanía por parte de Irán y Omán. Los buques tendrían que dirigirse al Golfo Pérsico, transitarían por un canal controlado por Irán, bordeando su costa, mientras que las embarcaciones que abandonen el estrecho de navegación por un canal adyacente a las aguas territoriales de Omán, manteniendo la comunicación con Teherán. Este acuerdo, descrito como temporal, incluye la imposición de tasas de servicios para cubrir los costes de seguridad y medioambientales cuyos ingresos se van a repartir entre Irán y Omán. Este acuerdo, como dice la prensa española, debe establecerse exclusivamente entre Irán y Omán y no otorga ningún derecho a otro país. Esto lo dijo el viceministro de Exteriores de Irán, Qasem Garibaldi, en una entrevista con la Agencia Internacional de Prensa. En Estados Unidos, el presidente Trump dice que no aceptaría ninguna compensación económica por los daños de la guerra para reabrir a Hormuz. Dice el presidente Trump que está Irán pidiendo una compensación por los daños que se le han causado durante el conflicto militar en los últimos 5 meses, algo que nunca ha mencionado durante nuestras negociaciones. Igualmente exigió una compensación de Irán por todas las personas que han tratado a lo largo de los últimos 50 años como parte de cualquier factura de negociación del país. El terremoto en Colombia, tras la tragedia, varios estados ofrecieron su asistencia desde Ecuador, Argentina, Israel y Estados Unidos hasta México, Brasil y Venezuela. El presidente colombiano se estrena en su cargo y uno de sus retos está en cómo gestionar esa ayuda internacional. Mientras tanto, se le critican sus más recientes decisiones en política exterior. Las autoridades colombianas afirman la cifra de fallecidos ya ascienden 224 personas y se reportan múltiples desaparecidos. La mayoría de zonas afectadas e identificación de rescate se concentran en Quibdó, Chocó, Cali, Pereira y Manizales. Se reportan al menos 20 edificios colapsados solo en Cali y 6 aeropuertos con daños en sus instalaciones. Igualmente un impacto colateral en Pereira. Al menos 16 personas quedaron temporalmente atrapadas en el sistema megacable debido al sismo. En Roma, el Papa León XIV declaró el martes estar profundamente afectado por la triste noticia del terremoto que azotó gravemente varias regiones de Colombia, causando muertos y numerosos heridos.
Según un telegrama enviado en su nombre por el segundo al mando del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, ese terremoto duró hasta 2 minutos y desde entonces se han registrado 50 réplicas. Se sintió incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela, país que el 24 de junio nuestro país fue azotado por un doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 que causó la muerte de más de 6.000 personas.